vamos a dar una discusión que yo espero que sea fructífera, porque estamos, colegas y personas que nos acompañan en YouTube y en redes sociales, ante una decisión que este Consejo tiene que tomar, y específicamente esta comisión, y es si políticamente hacemos la concesión de darle un cheque en blanco a la alcaldesa o si apoyamos la ponencia de la concejala Sara Castellanos, que yo creo, si estuviera en esta comisión, acompañaría. ¿Y por qué acompañaría la ponencia de la concejala Castellanos? Pues porque efectivamente aquí estamos hablando de un cupo global en el que la administración de ninguna manera va a tener la capacidad de ejecutarla. Y eso lo podemos ver en los cupos de endeudamiento anterior. Decía la concejal Marisol, que yo creo que por supuesto ni más faltaba, las ponencias de la concejal Mafe Rojas y de la concejal Marisol pues son muy válidas y muy valiosas, pero yo creo que están conceptualmente equivocada al menos la manera en que lo expusieron acá. La concejal Marisol nos habló todo el tiempo acerca de la necesidad de endeudarse y sobre eso no hay discusión, no hay ninguna discusión. Aquí los 45 concejales estamos de acuerdo en que el endeudamiento es un método válido para que la administración lleve a cabo su plan de desarrollo. Todas las administraciones se han endeudado. Se endeudó Peñalosa, se endeudó Samuel, se endeudó Petro, todos lo hicieron. Lo que pasa es que ninguno vino aquí a pedir 11 billones de pesos cuando ni siquiera tiene estudios de la mayoría de los proyectos. Entonces, yo sí creo que aquí además hay algo, y antes de que se me vaya a pasar, quiero hacer esta anotación a mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Yo creo que a mi partido le queda muy mal apoyar un cupo de endeudamiento de este tamaño cuando abiertamente la mayoría de ese dinero va a darle continuidad al modelo de movilidad de Enrique Peñalosa. Es totalmente claro que la necesidad que tiene la alcaldía de pedir esos 2 billones de pesos para la carrera séptima es cumplirle al gobierno nacional con el COMPES 3945. Es decir, con algo a lo que nosotros nos hemos opuesto, y yo personalmente me he opuesto desde hace ya cerca de 3 años cuando comenzamos el Comité Ciudadano Defendamos la Séptima, del cual yo hice parte como ciudadano y ahora acompaño como político. Y no dejaré de acompañarlo y no dejaré de insistir en que hacer un Transmilenio por la séptima es una decisión equivocada. Y en este caso estamos hablando de un Transmilenio por la séptima. Entonces, pues que la administración, colegas y señores de la administración, que por cierto me imagino, yo vi que en la sesión estaba conectado el director del IDU, me imagino que no hay nadie de la empresa Metro acá. Fíjense ustedes cómo son las cosas. O sea, están tan seguros de que este consejo les va a dar esa plata, que ni siquiera el gerente del metro está conectado a la sesión. Yo no lo he visto hoy en ninguna parte. Está pidiendo 800.000 millones de pesos prácticamente. Para nada. Porque es que el trencito que piensa construir la señora alcaldesa, porque esto ya hay que decirle, el trencito cañero de Peñalosa y López, porque es de los dos. Que no vengan aquí a quitarse la responsabilidad de que me dejaron firmada la pandemia, me dejaron firmada la minga, todo eso lo dejaron firmado. Esto, aquí hay una continuidad y tiene que asumir la responsabilidad política. Y entonces están pidiendo 800.000 millones de pesos para un proyecto que en el mejor de los casos va a empezar en 10 años. En 10 años. Porque en 2 años estarán listos los estudios para poder ahí sí comenzar la obra de esa megatroncal de buses con un segundo piso de consolación para que dentro de 10 años Bogotá tenga 20 kilómetros de trencito turístico, ¿cierto? Mientras se consolida el modelo de movilidad en buses al que mi partido y yo nos hemos opuesto de manera férrea, al menos desde hace 4 años. Pero pues parece que eso está cambiando y ahora ya no nos oponemos de manera tan férrea. Yo lo digo aquí con toda claridad, yo no me recojo en las palabras del concejal Argote. Yo no estoy de acuerdo en que este proyecto de endeudamiento deba darse en estas condiciones. No lo estoy y lo dejo absolutamente claro. Entonces, la ponencia de la concejal Castellanos pide reducir esos 2 billones de pesos
Y quiero hablar brevemente del artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo. Yo voté a favor de ese artículo y voté a favor de ese artículo porque después de la negociación con la administración logramos introducir un parágrafo que yo creo que es el que realmente sepultó el proyecto de Transmilenio por la séptima y es el que obliga a la administración a cumplir con las normas de accesibilidad universal y con la cartilla de andenes, porque hay un problema de espacio en la carrera séptima. En la carrera séptima, al menos entre la 32 y la 100, no cabe una troncal de buses pesada. Y entonces, muy acertadamente, la concejal Castellanos mostraba en su presentación cuál ha sido la lista de proyectos que se han hecho. Pero yo quiero aclarar aquí una cosa, y es que el primer proyecto, el de Transmilenio pesado, que diseñó Ingetec, que diseñó el arquitecto Camilo Santamaría, gran amigo de Peñalosa, durante el gobierno de Lucho, era un proyecto que estaba listo para ejecutarse, listo, diseñado, hasta el último tornillo estaba pensado. Y por razones políticas, a Samuel Moreno le dio miedo. Le dio miedo meterse con Chapinero. Como a la alcaldesa hoy le da miedo meterse con Chapinero, donde además vive y donde la quieren mucho. Les da miedo meterse con Chapinero, porque ahí hay líderes de opinión, porque ahí puede haber un precio político que pagar. Entonces lo que hizo Samuel Moreno fue inventarse el cuentazo del Transmilenio ligero. Y eso dio incluso para que aparecieran nuevos liderazgos en la ciudad, como la hoy senadora Angélica Lozano, que encontró el reconocimiento con la séptima se respeta, pero la séptima solo se respetó hasta que llegó a este consejo, porque Angélica Lozano se hizo elegir concejal de Bogotá con la bandera de la séptima, y yo les recuerdo aquí una cosa, la señora Angélica Lozano en ese momento no se oponía a Transmilenio por la séptima, para que lo tengan claras las comunidades, se oponía al Transmilenio ligero de Samuel Moreno. ¿Y saben por qué se oponía? Porque decía que no tenía estudios. Ese era el argumento. Decía, no, es que aquí ya se hizo un proyecto y tiene estudios. Y esta chambonada de Samuel Moreno no tiene estudios. Y entonces ahora resulta que nos van a meter un corredor verde del que no hay un solo render. Era un Transmilenio ligero. Y era un Transmilenio ligero que buscaba reducir el impacto del BRT en Chapinero, porque les daba miedo meterse con esas comunidades. Y eso quedó firmado. Y Petro lo desarmó. Y luego empezó la discusión del tranvía que no llegó a ninguna parte y Peñalosa recupera el mismo proyecto de Lucho Garzón y lo extiende hasta Lagos de Torca, que es hoy la verdadera razón para que ese proyecto exista. Conectar esas 135.000 viviendas que esta administración ha denominado la joya de la corona, Lagos de Torca, con una fiducia que ya están dando y con una búsqueda pues de un proyecto inmobiliario gigantesco que necesita conectarse con el centro de la ciudad y que solamente se puede conectar, como están las cosas hoy, a través de Transmilenio por la séptima, porque es que el trencito cañero no va a rodar antes de 10 años y no pasa por ahí. Y el supuesto tranvía del norte tampoco les sirve porque el corredor férreo no llega al centro. El corredor férreo se desvía hacia Gran Estación. Las personas tendrían que bajarse, transbordar, pasar a Transmilenio y ahí sí llegar al centro. Entonces, Transmilenio por la séptima es indispensable para Lagos de Torca. Y la señora alcaldesa, creo yo, está empeñada en darle continuidad a ese proyecto, pero perfumado de verde. Y mucho ojo porque hago esa advertencia aquí que se me está acabando el tiempo ya, señora presidenta. Y es que esto parece ir hacia un Transmilenio pintado de verde. Simplemente eso. ¿Habrá un problema con los vecinos de Chapinero? Seguramente sí. Pero están pidiendo la misma plata que costaba el Transmilenio por la séptima. Prácticamente 50 millones de dólares el kilómetro, que es lo que está costando Transmilenio por la 68. Y ya se me acabó el tiempo, pero quiero insistir en que además este cupo de endeudamiento le entrega un dinero enorme a un proyecto inconveniente al que el Polo Democrático se ha opuesto y es Transmilenio por la 68, aparte del Transmilenio por la Cali, que es 100% responsabilidad de Claudia López. Ese no se lo dejaron firmado. Ese es en esta administración. Y termino con esto, señora presidenta. Enrique Peñalosa en 4 años no adjudicó ninguna troncal. Claudia López en 10 meses lleva 2. Muchas gracias.